Hola, soy Juan Esteban García y te doy la bienvenida a mi programa. En este nuevo podcast estaremos hablando de un tema de suma importancia y de hecho hasta he luchado un poco con definir el título para este programa, pero después de pensarlo un poco he decidido titularlo Cuando el conocimiento no es suficiente. Quiero comenzar este programa primero exponiéndote un escenario y luego te voy a hacer una pregunta. Supongamos que tú eres dueño de un vehículo, de un automóvil de marca BMW y este vehículo, por el uso que le has dado, en algún momento presenta un problema de motor. Yo te pregunto, ¿es posible que una persona que no tenga un vehículo BMW, es más, que nunca haya ni siquiera tenido un carro propio, pueda arreglar el problema de tu vehículo? Piensa en ese momento, ¿es posible que una persona en este caso que nunca ni siquiera haya tenido un carro pueda realmente arreglar el problema de tu motor? La respuesta correcta es sí, claro que sí. De hecho, yo personalmente conozco muchos mecánicos que nunca han tenido un carro propio y sin embargo son unos expertos en temas de mecánica, ya que aunque puede ser que no tengan los recursos para tener un carro de esta marca, de todos modos son personas que se han dedicado muchos años a su profesión y pueden saber muchísimo más sobre el funcionamiento de estos vehículos que una persona que haya tenido carros BMW por 20 o 30 años de su vida, porque estas personas se han dedicado a entender sobre este tema y en este caso lo único que necesitamos es su conocimiento. Entonces, aunque ellos no tengan este tipo de vehículos, sí pueden ayudarnos a resolver el problema de motor que nosotros tenemos. Entonces, concluimos en esta situación que sí es posible. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Si, por ejemplo, tú quieres construir una casa finca, supongamos que tú tienes un terreno que compraste y deseas construir una casa, algo lujoso, con excelentes acabados, con un estilo bien moderno. Y por ejemplo, tú estás buscando empresas y encuentras una muy famosa, también con excelente reputación. Y bueno, ya simplemente comienzas a hablar con la persona que va a estar a cargo, con el arquitecto, y conversando con el arquitecto, te das cuenta de que el hombre, a pesar de que toda su vida se ha dedicado a construir casas, él nunca ha construido una casa finca para sí mismo. Es más, ni siquiera tiene una casa propia, sino que vive en un pequeño apartamento arrendado. ¿Es posible que yo contrate a este arquitecto y él haga un buen trabajo? ¿Es posible que esta persona que nunca ha sido dueño de ninguna propiedad, es posible que a pesar de que él nunca haya sido dueño, pueda construir una buena casa? La respuesta correcta, una vez más, es sí. Sí es posible que este tipo de persona, a pesar de que no sea dueño de ningún tipo de vivienda propia, de todos modos sí pueda realizar un excelente trabajo y con su experiencia de arquitecto, con los años que haya dedicado a esta área y con todo el estudio que tiene, pueda realizar un trabajo competente. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta y estas preguntas ya son de otra categoría. Supongamos que yo estoy atravesando por un momento familiar difícil, estoy teniendo muchos disgustos y muchas discusiones con mi esposa y pues obviamente al verse afectada mi relación con mi esposa, esto también ha afectado la relación con mis hijos. Y entonces yo decido que, bueno, para superar esta situación decido, supongamos, buscar ayuda profesional. Y entonces voy donde un psicólogo para que me aconseje a cómo actuar en esta situación. Pero cuando empiezo yo a hablar con el psicólogo y empiezo a indagar sobre su vida, me doy cuenta que este psicólogo en particular es una persona que tiene 4 divorcios, que incluso una de sus esposas lo demandó por violencia intrafamiliar y que sus hijos lo detestan por la mala vida que les ha dado. Ahora te pregunto yo, ¿esta persona es realmente indicada para ayudarme a resolver mi problema? Mira qué tan curioso esta pregunta que es, a pesar de que es un poco similar a las anteriores, porque en las anteriores estábamos resolviendo un problema, pero ya vemos que esta pregunta es
distinta, porque aquí ya no interesa nada más lo que él sabe, sino lo que él es. Ya no interesa tanto el saber, sino el ser. Ya no estamos hablando tanto de conocimiento, sino de sabiduría. Y esta es una distinción muy importante que nosotros debemos hacer, porque el conocimiento se refiere es como a esa capacidad mental que nosotros tenemos de almacenar datos, de guardar información, mientras que la sabiduría se refiere es a la manera de vivir. Y en esta situación particular, en este problema hipotético que yo te planteé, probablemente sea más útil el consejo de una persona que quizás no tenga tantos estudios como este psicólogo, pero que haya sido capaz de mantener una relación de pareja por años, por 10, 20, 30 años, y que tenga un hogar exitoso, que tenga unos hijos exitosos. Quizás tiene mucho más para aportar esta persona que la otra persona que, aunque pueda tener muy buenas intenciones y aunque pueda hablar muy bonito, no tiene más que eso, que conocimiento, pero que su vida misma revela que no cuenta con la sabiduría real para ayudarme a superar mi situación, ya que lo único que él tiene es conocimiento, teoría. Y ya por último, este escenario, imagínate que tú estás en un plan de amigos y estás conversando, compartiendo un momento social, y en algún momento se da la conversación como de planes y de metas que uno tiene. Entonces supongamos que tú dices que entre tus metas actuales quieres crecer en tu vida laboral, quieres ganar más ingresos y quieres convertirte en un mejor profesional. Y justo después de que tú dices eso, uno de tus amigos, justamente el que nunca ha podido mantener un empleo por más de 2 meses, el que siempre vive endeudado y el que nunca le ha gustado la educación, comienza a aconsejarte en esa área de tu vida. Yo te pregunto, ¿realmente podría ayudarte a lograr tu meta de convertirte en un mejor profesional esta persona? Porque volvemos a lo mismo. Ya en este caso no estamos hablando tanto de qué sabe, sino de quién es. Y por más buenas intenciones que pueda tener esta persona, lo mucho que te podrá decir es teoría. Pero ya que él no ha tenido la vivencia, ya que él no sabe qué es pasar de ganar poco a ganar mucho, o pasar de ser alguien sin ninguna habilidad y empezar a desarrollar sus habilidades y a crecer, ya que él no ha pasado por ese proceso, lo que él te podrá decir son simples palabras, pero no va acompañado ni respaldado por la autoridad que lleva el haber cruzado uno mismo ese camino. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, no basta solo con escuchar el consejo, sino que también es necesario mirar quién lo da. También es necesario mirar la fuente de la cual viene ese consejo. La Biblia dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto es una realidad porque la sabiduría a nosotros nos lleva a comprender cómo funciona el mundo, cómo realmente funciona la vida. Y hay mucha parte de la vida que no es material, sino también espiritual. Y para nosotros poder comprender esas realidades espirituales que gobiernan este mundo, es necesario también conocer quién es Dios. Es necesario también conocer la Biblia, conocer qué es lo que habla la Biblia. Y de hecho, este es un paréntesis, independiente de cuál sea tu creencia religiosa, eso es muy respetable, independiente de cuál sea tu manera de ver la vida, yo te sugiero de todos modos que mires la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual por excelencia para toda persona que realmente quiera comprender cómo funciona esta vida terrenal y la vida venidera. Habiendo dicho esto, hablemos ahora de algunas de las características de una persona sabia. Analicemos algunas características que nosotros deberíamos tener si quisiéramos ser personas sabias. Una de ellas es entender el principio que dice que no solo se vive para el presente, sino para el futuro también.
A veces muchos de los errores que nosotros cometemos en la vida ocurren por violar este principio. Y es que hacemos cosas en el presente sin considerar las consecuencias en el futuro. Es decir, tenemos nuestra vista cegada solamente pensando en lo que tenemos a nuestra frente, solamente pensando en este momento, y a veces olvidamos que es que la vida no acaba hoy. Es decir, a muchas personas la vida se le acabó hoy, tristemente, pero esa es la excepción a la regla. La vida normalmente no acaba en este día, sino que después de hoy siguen muchos otros días. Y entonces, cuando nosotros vivimos cegados únicamente pensando en el hoy, a veces fallamos en realizar ciertas acciones para asegurarnos de que en el futuro las cosas estén bien. Por ejemplo, una persona que nunca ahorra es una persona que sin lugar a duda vive enfocada en el hoy, vive enfocada en el presente y no le da ninguna importancia al futuro, o si le da muy poquitica. ¿Por qué? Porque de alguna manera en su mente él siempre piensa, bueno, hoy tengo, pero no, de más que mañana vuelvo a conseguir, y no, de más que mañana vuelvo otra vez a conseguir, y así mañana y pasado mañana, y etcétera. Lo mismo ocurre también cuando, por ejemplo, nos endeudamos y compramos las cosas solamente pensando en el hoy. Ay, no, yo quiero esto hoy, yo quiero esto hoy, y no, yo lo quiero ya. Y luego eso se va a traducir en un montón de intereses, en un montón de deudas, pero no, como solamente consideramos el hoy, como solo pensamos en el hoy, no nos tomamos el tiempo para pensar en las consecuencias a largo plazo, entonces esto nos va a afectar en el camino. Lo mismo también ocurre, por ejemplo, y esta es muy común, y es el típico muchacho que uno ve, termina sus estudios y dice, no, yo no quiero estudiar más, yo lo que quiero es conseguir dinero. Y entonces después de que salen del colegio dicen, bueno, voy a conseguir la primera profesión que pueda, y efectivamente en el corto plazo están consiguiendo dinero, pero probablemente, es decir, siempre hay la excepción a la regla, pero probablemente esto también se va a traducir a que en el largo plazo esto se va a ver grandemente afectado. Mis habilidades para producir más y más dinero se van a ver afectadas, porque no voy a adquirir las mismas habilidades de una persona que se tomó 3, 4, 5 años para prepararse, para estudiar, para desarrollar unas habilidades, y a pesar de que este se demoró más tiempo, él fue lo suficientemente sabio de decir, listo, en el presente no voy a ganar mucho dinero, pero en el futuro puede que sí. Mientras que el otro que decidió cancelar sus estudios, debido a que nunca aprendió a hacer nada, nunca podrá aspirar a ganar más dinero, porque como sus habilidades son tan nulas, nadie va a estar dispuesto a pagar más y más dinero por una persona que tiene conocimientos tan limitados. Y no solo en esto, sino que no solamente en temas de dinero, sino que en todas las áreas de nuestra vida a nosotros nos afecta grandemente el pensar solo en el hoy. Por ejemplo, a veces comemos en exceso hoy, ignorando que mañana esto también puede afectar nuestra salud, o lo mismo con el ejercicio, bueno, con muchísimas cosas. Pero yo lo que quiero que comprendas es esto, es que vivir así es una manera animalística de vivir, es decir, son los animales los que viven de esa manera, no los humanos. Los animales son los que simplemente viven es con lo que tienen enfrente, con lo que alcanzan a ver sus ojos. Ellos no piensan en guardar para mañana, en hacer algo hoy y sacrificar un poco del hoy para el mañana. No, ellos no piensan nada de eso, sino que ellos simplemente viven el momento. Y nosotros, como no somos animales, es importante romper con ese hábito, romper con esa manera de vivir, porque eso realmente va a impedir que nosotros progresemos. Y una frase que quiero que te lleves es que el mañana se construye hoy. El futuro se construye en el presente. La vida por sí sola, muchas veces nosotros hablamos y nos planteamos sueños y decimos, yo sé que hoy estoy así, pero yo sé que mañana, no, yo sé que en el futuro, cuando yo tenga esto, o cuando yo haga esto, o cuando yo sea esto, y está muy bien tener ese tipo de sueños, pero la pregunta es, ¿cuántas de tus acciones en el presente están trabajando para que ese futuro se haga una realidad?
¿Qué tantas cosas estás haciendo en el hoy para que el mañana sea así? Porque es que la vida por sí sola no va a cambiar. Es decir, raramente, bueno, la vida siempre cambia, pero la vida por sí sola no va a mejorar, es la palabra adecuada. Ya que difícilmente nosotros nos vamos a topar con así de la nada, ay mira, un día me desperté y ahora es la vida de mis sueños, ahora es la vida que siempre soñé. No, esa vida que nosotros tanto soñamos requiere trabajo y requiere que para que tengamos ese futuro también trabajemos en el presente y sacrificar un poco de ese presente para poder gozar en el futuro. Entonces, esa es una de las características de las personas sabias. Otra característica de una persona sabia es que su vida no es controlada por sus apetitos. ¿Cómo así? Sí, todos nosotros como seres humanos tenemos apetitos y son muchos los apetitos que tenemos, pero principalmente son tres los apetitos en los que, si te pones a analizar, nuestra vida tiende a girar en torno a esos tres apetitos. Como ya te dije, hay más y también hay muchas otras cosas, pero esos son como las tres inclinaciones principales, que son las siguientes: la comida, el sexo y el dinero. Entonces, lo curioso de estos tres apetitos es que cada uno funciona de una manera muy distinta. Entonces, por ejemplo, con la comida, para nadie es un secreto que constantemente estamos pensando en comer, en alimentarnos, pero entonces la comida funciona de esta manera. Entre más nosotros tenemos, menos queremos. Y entre menos tenemos, más queremos. Es decir, supongamos que tú tienes mucha hambre y supongamos que llevas muchísimo tiempo sin comer, llevas muchas horas ya sin probar un solo bocado. En ese momento no tienes nada de comida en tu estómago, pero justamente alguien te ofrece, bueno, vamos a comer algo, y te preparan tu plato preferido, sea cual sea el que a ti te guste, y ahí está servido en la mesa y bueno, y es un montón de comida delicioso. En ese momento tú lo que vas a querer es comer y comer, y entonces empiezas a deleitar ese plato, pero a medida que empiezas a comer, empiezas a tener más comida en tu estómago. Y entre más y más comida vas teniendo, menos y menos comida vas queriendo. Porque ya al estar tu estómago lleno, incluso llega un punto en el que tú ya dices, no, ya no quiero más comida. E incluso si ya luego llegan y te dicen, ve, como yo sé que también te gusta mucho esta otra comida, te preparé otro plato. Ya probablemente, bueno, si tú eres una persona normal, probablemente en ese momento tú ya vas a decir, no, muchas gracias, pero ya no quiero más. Y por más que el plato esté espectacular, por más que esté delicioso, tú ya no vas a querer más. Entonces mira cómo aplica lo que te digo. Entre más comida uno tiene, o a ver, comencemos, entre menos uno tiene, más quiere. Pero entre más comida tiene, menos quiere. Entonces ese es el primer apetito. El segundo apetito es el sexo. Y este funciona de la manera inversa al anterior. Este es, entre menos uno tiene, menos quiere. Y entre más uno tiene, más quiere. Así funciona el sexo. Es por esta razón que una persona sea capaz de mantenerse días, meses e incluso años sin tener relaciones sexuales con otra persona, ya que si supongamos es una persona que mantiene alejada de pornografía, mantiene alejada de relaciones sentimentales con el sexo opuesto y este tipo de cosas, es muy fácil para una persona así mantenerse sin tener relaciones, puesto que su cuerpo, al no estar siendo estimulado por este tipo de cosas, tampoco le despierta esos apetitos sexuales. Mientras que por el contrario, como ya dije antes, entre uno más sexo tiene o entre más uno está expuesto a ese entorno, más quiere, más quiere. Y esto sí que es especialmente cierto en el caso de los hombres, ya que por más que uno pueda tener una satisfacción, es decir, un saciamiento momentáneo, no es más que eso, algo momentáneo, porque en algún momento otra vez se van a volver a despertar esos apetitos. Y entre más uno tiene, más va a seguir queriendo. Entonces esa es la manera en la que funciona el sexo. Y ahora por último está el dinero. Y el dinero funciona de una manera muy particular. Y es que
entre uno menos dinero tiene, más quiere. Pero entre más dinero tiene, más quiere. Es decir, nunca se sacia ese deseo. Entonces es por eso tan curioso ver, por ejemplo, personas que, bueno, si no tienen nada de dinero, es apenas natural que quieran tener más dinero, que quieran conseguir. Pero también es muy curioso ver personas que tienen dinero para vivir una, dos y hasta 3 y 4 vidas más en esta tierra, y a pesar de eso, ellos siguen trabajando más, siguen consiguiendo más dinero, siguen procurando tener más. ¿Por qué? Porque ese es uno de los apetitos, de estos 3 apetitos que estamos hablando, esa es una inclinación natural. Así funcionamos los seres humanos. Entonces, ¿por qué nos sirve este conocimiento? Porque al nosotros poder reconocer que esa es nuestra inclinación natural, que así somos nosotros como humanos, al nosotros reconocer eso, entonces podemos también tener control sobre esos apetitos y reconocer que aunque somos así, no vamos a permitir que eso nos domine. Y por ejemplo, tú conoces muchas personas que por estar en búsqueda de satisfacer ese apetito de la comida, pues llegan incluso a poner su vida en riesgo, su salud en riesgo. Y tú los ves extremadamente obesos, tú los ves con problemas en el corazón, tú los ves con todo tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no son capaces, o porque, bueno, probablemente sí serán capaces, pero simplemente nunca le ponen control a ese apetito de comida. Lo mismo ocurre con el sexo. ¿Cuántos hogares no son destruidos porque el padre o la madre se fueron tras una relación sexual ilícita, lo cual terminó afectando su matrimonio e incluso en muchas ocasiones hasta destruyendo por completo su hogar? Entonces, al no dominar ese apetito, eso terminó afectando su vida. Y lo mismo ocurre con el dinero, ese sí que lo vemos todo el tiempo. El típico político, no solo políticos, hay todo tipo de casos, pero el típico político que por su avaricia, que por su codicia, por su deseo de dinero desenfrenado, está dispuesto a hacer cualquier tipo de cosas, lo cual finalmente lo terminan descubriendo e incluso hasta pagando cárcel. No solo políticos, sino también ladrones, todo tipo de personas por ese apetito, por ese deseo insaciable de dinero, terminan cometiendo todo tipo de disparate. Entonces, conociendo estos apetitos, es importante saber nosotros que todos los humanos tenemos algo que muchos lo llaman el músculo del no. Es decir, es un músculo netamente espiritual, no es un músculo físico, sino que ese músculo nos habla es de que qué tanta fuerza tenemos nosotros para decir no. E incluso más aún, es decir, no solo decir no, sino decirnos no a nosotros mismos. Eso es algo completamente distinto, porque es difícil en muchas ocasiones resistir aquellos deseos que nosotros tenemos, que somos conscientes de que aunque es un deseo, de todos modos decimos, esto es algo que me va a traer problemas, esto es algo que me va a perjudicar. Entonces, es bien importante que cada vez nosotros desarrollemos más y más ese músculo del no. Y ese músculo del no que nos ayuda a hacer lo correcto en el momento correcto. Y ese músculo del no no solo es, por ejemplo, cuando una mujer atractiva intenta coquetearme para yo de pronto serle infiel a mi esposa. No, no, no. Esas no son las únicas tentaciones que nosotros enfrentamos todo el tiempo, sino a veces la tentación de, por ejemplo, dormir más de lo que debemos, o de trabajar menos de lo que debemos, o la tentación de ver más televisión y menos, por ejemplo, estudiar, o la tentación de simplemente quedarnos acostados en vez de hacer algo de deporte. Todos constantemente estamos teniendo esas tentaciones, pero es importante nosotros aprender a decirnos que no. ¿Y qué es lo bacano de esto de decirse que no? ¿Qué es lo bueno? Que cada vez que nosotros vencemos una tentación, fortalecemos más nuestro músculo del no y es más fácil vencer la próxima. Es decir, a medida que yo empiezo a decirme que no a ciertas cosas, es como si yo empezara a subir los estándares. Es como si yo empezara a subir más la vara y cada vez yo me veo como un tipo de persona distinta y es mucho más fácil
en una próxima ocasión yo decirle que no a algo. Mientras que cada vez que nosotros caemos en la tentación, que hay que reconocer que todos en algún momento caemos, eso como que debilita nuestro sentido de valor de nosotros mismos, nuestra moral, y entonces entre más nosotros seguimos cayendo, cada vez es más fácil caer en más y más y más cosas. Entonces es importante que cuando llegue una situación de este tipo, una situación que no nos conviene, qué bueno uno ser capaz de decirse a sí mismo como yo no soy ese tipo de persona. Es decir, como uno desarrollar una identidad de una manera en la que cuando se le presente algún tipo de situación que no le conviene a uno, una situación que uno sabe, esto me va a afectar, esto me puede dañar, que uno sea capaz de decir, no, pero es que yo no soy ese tipo de persona, yo cómo voy a hacer eso si yo no soy ese tipo de persona. Y cuando la identidad de uno está tan arraigada de esa manera, es mucho más fácil rechazar muchas ofertas y muchas situaciones que sabemos de una vez, esto no me conviene. Bueno amigos, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Realmente hay mucha más tela por cortar y muchas más cosas que me gustaría compartirles, pero en este momento quiero que solamente se queden con aquellas que hemos hablado en el día de hoy, mediten en ellas y que más que meditar y simplemente escuchar, qué bueno buscar nosotros siempre la manera de poder poner en práctica aquellas cosas que nos sirven para nuestra vida y que constantemente nos llevan a ser una mejor persona. Hasta nuestro próximo podcast. Les deseo una semana de muchas bendiciones, tanto en su vida familiar, en su vida espiritual, en sus finanzas y también en su salud. Yo soy Juan Esteban García y que Dios los bendiga.